Bueno, seguimos. El síndrome de calor. Continuamos ahorita en la segunda parte. Déjame. Ahí está. Y aquí en el síndrome de calor, también vamos a ver que los excesos de calor, pues obviamente van a generar más calor, inclusive a transformación de fuego, ¿sí? Calor que se va a manifestar en forma corporal, con piel caliente, con más enrojecido, lengua roja, eso es calor. En el síndrome de calor también se acelera y vamos a observar que la circulación del chi y del sui, o sea, de la energía y de la sangre, va a estar aumentada. Generalmente el paciente va a tener taquicardia. Es común que en verano todos tengamos un poco más de frecuencia cardíaca. También tenemos que tomar en cuenta eso. Y en invierno, todos generalmente tenemos baja frecuencia cardíaca. Y por lo mismo que el chi y el sui están aumentados, es decir, la circulación sanguínea está aumentada, pues vamos a tener un color más rojo. Por ejemplo, hay mucha gente que rápidamente anda muy chapeada, ¿sí? Por ese exceso de calor que está, mejor dicho, por esa aceleración. Y las actividades funcionales van a ser de agitación. Por ejemplo, es bien sabido que en los meses de julio, agosto, en plena canícula, es cuando más accidentes automovilísticos hay. Es cuando más violencia familiar hay. Porque el exceso de calor en el medio ambiente ocasiona que las personas estén más agitadas, estén más agresivas, ¿sí? El yang se manifiesta mayormente y trae consecuencias negativas, ¿sí? En cuanto a los líquidos, vamos a observar que vamos a estar consumiendo más líquidos o que se va a empezar a observar como este año pasado que estuvimos con sequía, ¿sí? O sea, sequía hasta en el medio ambiente, no había agua, ¿sí? ¿Por qué? Por ese exceso de calor, ¿sí? Que nos fue ocasionando una sequedad a nivel comunidad, ¿sí? Pero también a nivel corporal puede haber sequía. El cuerpo se seca más si no lo mantenemos hidratado, si no tenemos la precaución de hidratarlo. Va a haber sequedad. Y la observamos conforme observamos la lengua. La lengua va a estar roja, va a estar seca, no va a estar nada lubricada, va a estar muy seca. Obviamente, si mantenemos una hidratación, no vamos a tener ese problema. Pero los pacientes donde veamos el ambiente caluroso, la lengua roja y la lengua seca, pues obviamente es este síndrome de calor que se está dando o que le está afectando fuertemente. El color y la densidad de los líquidos va a cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las excreciones tienden a ser más viscosas. O sea, si hay moco, ya no va a ser ese moco líquido, va a ser un moco espeso, ¿sí? Y además, la secreción va a ser de color amarillenta. Es decir, el moco va a ser entre amarillo y verde, ¿sí? La saliva va a ser igual, entre amarillo y verde. La lágrima, ahora sí, va a ser una lagaña, amarillo verdosa, ¿sí? Eso se refiere en cuanto a las excreciones corporales van a estar en ese tono viscoso y amarillento verdoso, ¿sí?
síndrome de calor y síndrome de frío. Cada uno va a presentar diferentes síntomas. ¿Cómo vamos a encontrar un síndrome de calor? Vamos a ver que el paciente tiene temor al calor. Es decir, lo caliente le molesta. Prefiere lo frío. Líquidos helados, inclusive hielo, agua. Va a tener más sed y va a preferir bebidas frías. La cara puede estar roja, las extremidades calientes, las 4 extremidades, los 2 brazos, las 2 piernas. La orina tiende a ser amarillenta o amarilla oscura. Y las heces fecales duras o puede presentarse en el paciente estreñimiento. La lengua se torna roja con saburra amarilla. Y el pulso se torna rápido y fuerte. Y por el contrario, en los síndromes de frío, vamos a tener que el paciente va a tener temor al frío. Va a querer estar cobijado. Aunque esté con temperatura, quiere estar cobijado. Va a preferir el calor. Aquí, como decías hace rato, los calditos, el cafecito, el té, lo caliente. No le va a hacer. De hecho, muchas de las veces en invierno hay problemas con los adultos mayores de deshidratación. Y hay deshidratación porque no quieren tomar agua. Y se dan casos de deshidratación en adultos mayores. La cara se torna pálida, las extremidades frías. Les digo porque la sangre se concentra en abdomen, tórax y cabeza, dejando menos irrigación sanguínea hacia las extremidades. La orina, la orina se torna blanca, no es amarilla. La orina se torna blanca y orina abundantemente el paciente. U orina cristalina, pero eso sí, orina mucho. Y las heces pueden estar pastosas o líquidas. Pastosas o líquidas. La lengua pálida, con saburra blanca, y el pulso se vuelve lento o apretado. Pero en invierno puede haber personas que traen el pulso rápido y fuerte, sí, porque son yang. Igual que en el verano puede haber personas con pulso lento y apretado, o lento y suave, sí, porque son yin. Entonces desde ahí van viendo. Hoy es que el profe me dijo que en verano traen el pulso fuerte y rápido. Sí, es lo que predomina. ¿Sí? Pero a veces el paciente es muy yin y no va a traer ese pulso. ¿Sí? Eso. El síndrome del calor, porque el síndrome del calor, la persona yang sería el calor, ¿verdad? Y la persona yin sería el frío. Sí. 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 Pero, por ejemplo, si eres yin, por ejemplo, muy yin, y de repente se te ocurre correr un maratón. Nunca en tu vida has corrido un maratón. Y el día que corres, casualmente, está la temperatura a más de 30 grados. Y eres de los últimos en llegar, o sea que ya llegas como a las 10 de la mañana o las 11, que ya hay sol, que ya hay calor, y te desmayas. Te van a dar todos estos síntomas. El pulso se te va a acelerar, la lengua se va a poner roja, aunque sea muy bien.
porque estuviste expuesto a un calor extremo, a un calor externo y a un calor interno, ¿sí? Porque tu cuerpo, de tanto correr, hizo el corazón de todo se quitó. Entonces, pasó de yin a yang, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí sí pueden presentar todos esos síntomas, aunque sea yin. Aunque siempre traiga su pulso lento, en ese momento el pulso se va rapidísimo, muy fuerte, porque se quiere salir el corazón del esfuerzo que hiciste. ¿Sí? Y pues la cara también se va a poner roja porque pues te desmayaste por un exceso de calor, un exceso de yang, tanto en el medio ambiente como por dentro. O sea, tu propio cuerpo tuvo taquicardia porque tú la provocaste por un esfuerzo. Es que tengo que llegar, es que tengo que terminar, es que tengo que llegar a la meta. ¿Sí? Cuando es algo que normalmente no harías. Pero ese día pues te comprometiste, o como le hacen muchas veces ahora en las secundarias, en las prepas, o en las universidades. El trote apache, el trote piel roja, el trote, y quieren que todos corran. Es más, todos deben participar, si no, les quitan puntos en educación física. Entonces, está muy mal, porque hay gente que no está apta definitivamente para el deporte. ¿Sí? Y ahí se le tocan buenos desmayados. Y entonces, por ejemplo, la persona fue yin y tuvo, por la carrera, tuvo los síntomas del yang. Ajá. Ok. Pero ahí, por ejemplo, bueno, y ahí lo trataría como persona del yang. Así es. Lo tengo que tratar. Ok. Y entonces una persona ya, pues sí le puede dar en maratón, por ejemplo, se puede tener eso de esos síntomas de calor. Ah, sí, definitivamente. Sí. Es, Sí. Pero va a tolerar más fácilmente el calor ambiente. O sea, para él no va a ser problema que esté a 35 grados. Él corre. ¿Sí? Porque sí, se va a... ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a buscar hidratarse más. okay, Y el yin no, porque no está acostumbrado a hidratarse. okay. Él rechaza el agua. Normalmente, por su forma de ser, rechaza el agua. De hecho, hay gente que no toma agua. Sí, entonces automáticamente no tomado, yo puedo identificar que los de son bien. Ajá. Si no toma agua, es yin. No ni en calor toma agua, es yin. Y el yang siempre está, trae los termos de esos, de 2 litros el termo y se los echa uno y se agarra el otro. Y de los que dicen ahora que te mantiene el agua helada por 8 o 10 horas. O sea, los hielitos están, después de 5 horas todavía trae hielitos. Es lo que buscan, porque quieren estar tomando agua todo el tiempo. Y el yin no toma agua, aunque esté haciendo calor, porque él no tiene calor. El detalle es que no tiene calor. Puede andar a 40 grados con saco y no le pasa nada, no suda una gota. ¿Sí? Porque, ajá, para él el calor, calor, venga a hacer calor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok, vamos ahora a, bueno, ¿dudas con calor y frío? No. Vamos ahora al principio de insuficiencia. Este principio se llama SU. Principio SU, de insuficiencia o debilidad.
y se refiere a debilidad de la energía pura. ¿Se acuerdan? Algún momento vimos en los principios el Sen Chi, la energía original. Esta energía original, recuerden que estaba formada por una energía que venía del cielo, ¿verdad? La energía del pulmón. O sea, cuando respiramos, estamos metiendo energía del cielo. Es decir, decimos, respiramos polvo de estrellas, ¿sí? Por una energía de la tierra, la energía alimenticia o nutritiva. Porque todo lo que comemos viene de la tierra. Sea vegetales o animales, pastan o comen en la tierra, ¿sí? Entonces, tenemos energía del cielo, energía de la tierra, ¿sí? Y teníamos otra energía que les dije se llama capa Wei. La capa Wei es una capa que nos protege, que tiene más o menos como 1 metro de alrededor de nosotros, y gracias a esa energía de calor que expedimos, que en algunas le llaman aura, pero simple y sencillamente le digo, cuando caminemos en un lugar con mucha gente o en el centro, ahí por Morelos, van caminando y no se topan con la gente. Saben que alguien se acercó atrás, a un lado, al otro lado o al frente. ¿Por qué? Porque no necesitas ni ver, sientes que el campo áurico o el campo de energía Wei de la persona que está rodeándote se acercó, entró a tu campo. En ese momento ya, lo haces a un lado o solo te esquivas, ¿sí? Para tratar de no chocar con la persona. Entonces, la energía del cielo, la energía nutritiva de la tierra y la energía que genero y me rodea forman la energía Sen Chi, la energía pura. Es decir, y esta energía que no puede defender al organismo de la enfermedad puede verse a una insuficiencia congénita. O sea, la energía chi, Sen Chi a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque me enfermé, porque la energía que me proporcionaban mis padres no fue suficiente. La energía innata es la otra energía que nos faltaba. Energía innata. Es la energía que te proporcionan tus padres. ¿Se acuerdan? Esos aminoácidos. 5 aminoácidos me dio papá, 5 aminoácidos me dio mamá, y 10 aminoácidos obtengo de la energía nutritiva. Entonces, la energía innata es la proporcionada por mis padres. Entonces, si tengo deficiencia de aminoácidos debido a que mis padres no me proporcionaron suficientes, yo me voy a enfermar constantemente. Eso es lo que se refiere a insuficiencia de energía original. Y causa debilidad o causa sueño. Alteraciones de la energía adquirida del aparato respiratorio o el aparato digestivo. O sea, si tengo un problema respiratorio, asma, EPOC, pulmonía, pues ya afecté la energía respiratoria. No puedo meter suficiente aire y voy a enfermar. La energía se baja. O tengo un problema digestivo, tengo una enfermedad delicada, entonces lo que coma no me nutre o no puedo absorber el nutriente. Y eso va a provocar debilidad. De hecho, un ejemplo muy claro es el paciente con cáncer. El paciente con cáncer le dan quimioterapia. La quimioterapia no le permite comer. ¿Por qué? Porque le causan náusea. Entonces, el paciente no muere propiamente por la enfermedad. Muere básicamente porque la quimioterapia no lo deja comer.
Entonces, él quiere comer y lo vomita. Termina por mejor no comer. Y cuando no comes por un periodo de tiempo prolongado, te mueres. Sí o sí. 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 Necesitas alimentarte. Si no, te llamabas. También los 7 sentimientos van a provocar debilidad. Si estamos preocupados, si estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos enojados, va a ocasionar que mi organismo se vaya debilitando. Actividades físicas excesivas agotan la energía y causan debilidad. Actividad sexual exagerada también daña la energía original. Enfermedades crónicas no tratadas. A veces, por ejemplo, la diabetes. La diabetes del paciente no se quiere tratar. ¿Sí? Sabe que es diabético, ahí tiene la caja de metformina, tiene la insulina, no se la aplican, no se toma, porque no quiere. Y termina tarde o temprano ocasionándole una insuficiencia renal, ceguera y ciertos problemas. En general, provocándole una debilidad en su organismo. O a veces, cuando el médico no le atina a la enfermedad, lamentablemente muy pocos médicos son como House. ¿Sí? ¿Cuántos? Hay miles de casos de personas que iban al médico, traigo gastritis, una ranitidina o un pepto. Oiga, sigo con gastritis. Bueno, un omeprazol. Oiga, sigo con gastritis, un omeprazol más un antibiótico. Y de repente ya no viene el paciente. No, pues le dio un infarto. Lo que traía era un infarto, no era gastritis. Entonces, una mala o un tratamiento erróneo puede ocasionar que la enfermedad crónica con tratamiento, pero no el indicado, provoque también daño en la energía. A veces nada más se enferman de otra cosa, pero en otras ocasiones, lamentablemente, pierden la vida. ¿Sí? O también es típico que gastritis, y resulta que era una piedra en la vesícula biliar, se reventó la piedra, se reventó la bilis y ya, peritonitis y se murió. Esos son errores frecuentes en la medicina. La energía, pues la energía original, la energía original es las Shen. Sí. Sí, ok. Esa está compuesta por la energía. Es energía pura. Ajá. Energía pura es Senchi. ¿Qué es la original? No. No. La energía pura, el Senchi, está formada por la energía del cielo, Okay. la energía nutritiva, la energía innata. Los alimentos. Sí. La energía del cielo es lo que respiramos. La energía nutritiva es lo que comemos. La energía innata es la que nos proporcionan nuestros padres. Y el Weichi, la energía que generamos. Okay. Todo eso va a formar el Sen Chi. Síntomas por debilidad del Yang. Síntomas por debilidad de Yang. ¿Qué es el Yang? Calor. No hay calor. Está débil. Va a haber cara pálida y sin brillo. Va a haber astenia. ¿Qué es la astenia? La falta de ganas de. O sea, no tengo ganas de pensar y no tengo ganas de hacer nada. Astenia mental y astenia física.
palpitaciones, respiración corta. El paciente no puede respirar profundamente, respira. ¿Sí? Va a haber escalofríos. Su lengua puede estar pálida, hinchada o pálida y tierna. Va a haber enfriamiento de las 4 extremidades. Transpiración o sudoración espontánea, como el paciente que les decía el albañil, que sudaba a mares por todos lados. Hay incontinencia urinaria. Como se ha agotado la energía yang del riñón, el riñón no tiene manera de detener y los líquidos van hacia abajo. Por eso puede haber incontinencia urinaria o fecal. El pulso vacío. El pulso vacío es como si estuvieran aplastando un popote. O sea, lo aplastan con, no se siente nada. Se siente nomás una pared dura, pero como que no hay nada. Eso es un pulso vacío. Es difícil hallarlo, pero de repente, así acuérdese del popote, como que aplastaron algo y luego después no había nada. El pulso profundo es cuando lo checamos en superficie y no lo hallamos y le aplastamos fuerte y ahí está. Y además va a estar lento, profundo y lento o vacío y lento. Esos son síntomas de falta de yang, de debilidad de yang. Y si hay debilidad de yang, pues también debe de haber debilidad de yin. Síntomas por debilidad de yin. Calor en los 5 huecos. ¿Cuáles son los 5 huecos? La nariz tiene 2 huecos. El oído tiene 2 huecos. Y la boca, un hueco. Entonces, está saliendo calor de la nariz, de la boca y hasta por los oídos. ¿Sí? Nada más que el de los oídos, no, nomás lo vemos en las caricaturas que se... ¿Sí? Pero normalmente estábamos expulsando calor. ¿Sí? Hay adelgazamiento. El paciente tiende a adelgazar. Debilidad de yin. Pómulos rojos. Por ejemplo, el paciente con le decía ahorita de la tiroides, hipertiroidismo, es delgado. El paciente hipertiroideo es delgado. ¿Por qué? Porque en él está presentándose una debilidad de yin. No hay frío. En su organismo no hay frío. Hay pues puro calor. Y hay sudores nocturnos, sensación de calor. Él también siente muchos bochornos. ¿Sí? Estos síntomas de debilidad yin también suceden en la menopausia. Pero ahí no hay adelgazamiento. Al contrario. ¿Sí? Una vez que se da la menopausia, puede haber aumento de peso. Lengua roja
con poca capa de saburra y puede haber un pulso vacío, fino y rápido. O sea, apenas se siente. Y tenemos el otro principio, el chi. El sue es el que vimos y ahora el principio de chi, de exceso, de plenitud. El síndrome de exceso incluye las diferentes manifestaciones clínicas que indican un predominio de la energía perversa y declive en la energía vital y las principales causas son ataques de energía perversa, de frío en exceso, de calor en exceso, de humedad en exceso. O pueden darse por desequilibrio de las funciones de los órganos, que producen que se acumule mucha flema, mucha humedad, mucho frío, que se produzcan moretones. Que se acumulen líquidos. Eso es principio de chi. Exceso o plenitud. Los puse los tres porque de repente en algún manual van a encontrar este es un síndrome de chi o este es un síndrome de sue. Y de repente en algunos otros van a encontrar síndrome de plenitud. Y yo los manejo como deficiencia o exceso. Pero algunos autores de repente dicen síndrome de plenitud. Pues oye, ese no me lo dijiste. Esto es lo mismo plenitud, exceso o chi. Seguimos. Los síntomas del chi, exceso o plenitud son fiebre. Si entró un clima perverso, va a ocasionar fiebre. Va a haber dolor y distensión. Bueno, volviendo. Si es calor, puede provocar fiebre. Pero si es frío, también puede provocar fiebre. Porque el frío se transforma en calor. ¿Sí? O en fuego. Lo típico, un cuadro gripal. ¿Sí? Empiezas con temor al frío, te duele el cuerpo. Si no lo atacas pronto, te va a dar fiebre. Si no controlas la fiebre, te va a dar las típicos hasta convulsiones a los niños, que a veces les sube la temperatura a 40 o más. Por eso le digo, aunque sea un síndrome de frío, se puede transformar en fuego. Hay dolor y distensión abdominal. El paciente, en los casos de chi, en los dos puede haber dolor abdominal, pero el síndrome de sue le oprimes el abdomen y no les duele tanto. Le duele el abdomen, pero sí tolera la palpación. En los síndromes de exceso, apenas le tocas, pero si apenas le tocas el abdomen, ay, no, ni me toques. Duele mucho el abdomen. Por eso dicen rechazo a la palpación. De hecho, a veces con el simple hecho que lleves la mano al abdomen, te la agarran y dicen, no aguanto el abdomen. Sienten opresión en el tórax. Dicen que sienten como que si les pusieran una pata a un elefante encima. Y le dices, ¿cuántos elefantes te han pisado en la vida? No sé, pero así, dicen que sí se siente. Van a estar agitados. De hecho, generalmente es que estoy muy nervioso, es que no puedo. O pueden estar delirando. Por ejemplo, cuando traen la temperatura elevadísima, empiezan a alucinar, empiezan a practicar cosas que no son, o
hablar incoherencias. La respiración está pesada, puede estar profunda, así, pero con esfuerzo, no profunda, sino profunda con escritores, con que se siente muy fuerte. Puede haber estreñimiento o tenesmo anal. El tenesmo anal es como dolor en la zona rectal. De hecho, sienten como calambres. La micción o orina es dolorosa, es difícil y con ardor. O puede haber un goteo. Es decir, no batalla por orinar, encima de eso está goteando. No puede vaciar completamente la vejiga. La lengua está áspera. Sí, se observa como, sí, áspera, sí, la lengua, seca. Puede haber una capa espesa o grasienta de sabor amarilla. ¿Sí? También está roja. Y el pulso generalmente es fuerte y lleno. Esos son los síntomas de chi o de exceso o de plenitud. Ok, síndrome de plenitud. Vamos a tener un síndrome de plenitud por exceso de yang y síndrome de plenitud por predominio de sangre, es decir, de sangre y chi. Es decir, en el exceso de yang se agita, consume y condensa los líquidos. El paciente está agitado o la flema que llega al cerebro está condensada y por eso se produce un delirio verbal, un delirio mental. Hay confusión. El paciente se siente desorientado cuando el exceso de yang sube la cabeza. O están plática y plática y plática. O sea, hablan aceleradamente. ¿Sí? Porque tienen flemas en... Sí, porque la sangre que está circulando en la cabeza está con una densidad, cuando mencionamos ahorita la sangre fría, o sea, mencionamos el caso del el menudo, cuando lo pones en el refri se cuaja. Sí, pero la sangre también le pasa que cuando está muy caliente se coagula. Entonces, eso está pasando que como es demasiado calor, hay exceso de yang, exceso de calor, la sangre que sube está muy prácticamente coagulada, entonces no circula tan rápido, no tiene la fluidez la sangre para circular adecuadamente y entonces empieza a ocasionar delirios, confusión en el paciente, también lo puede notarse nervioso, puede intentar desnudarse, puede intentar agredir, ¿sí? Hay muchas personas que, por eso le digo, cuando en julio, agosto, las personas que van manejando y van en un carro y encima hay tráfico y no trae clima, es más seguro que tenga un accidente, ¿sí? Porque no piensas hasta decimos, hay que enfriar la cabeza. Coloquialmente decimos, es que enfría la cabeza, ¿sí? ¿Por qué es eso? Es tanto calor
que sabemos que coloquialmente que el exceso de calor que hay en la cabeza no lo va a dejar actuar en forma coherente, en forma adecuada. Entonces actúan también muy nerviosos. Es que quiero hacer esto. Andan desesperados que quieren hacer algo. Gesticulan excesivamente. Intranquilos. Tienden a levantar la voz, a hacer una voz alta, fuerte, agresiva. La respiración también es agitada, es rápida. Puede haber tos fuerte, fiebre, temor al calor. O sea, no quieren estar en calor. ¿Qué es lo que buscan? Meterse en un clima, al clima del carro, al clima de un centro comercial o de la casa. ¿Sí? Y su pulso está fuerte y lleno y denso. ¿Sí? Eso pasa con exceso de yang. Exceso de yang. Y también puede haber un predominio de Qi. O sea, aquí tiene más que nada que ver con las secreciones. El bloqueo de Qi es lo mismo que hablar de flema. Qi es hablar de flema. Entonces, las secreciones, cuando hay calor, se vuelven viscosas, amarillentas y tienen olor fétido. El moco sale verde y además huele mal. El moco que se acumula en los pómulos, en los senos paranasales, se llama ¿cómo? El moco que se junta aquí y en estos senos. Así es. Sinusitis. Y la sinusitis es de calor. Ese es un bloqueo de Qi. Entonces, el paciente él mismo huele su moco y lo huele muy desagradable. ¿Por qué? Es un moco verdoso, es moco de calor. La sinusitis no es producida por frío, es producida por calor. Aunque se produzca en ocasiones en tiempo de frío, aquí esto que se está generando es calor. Son bacterias. Y tiende a formarse un moco verdoso amarillento. O si tienen evacuaciones, si tienen evacuaciones diarreicas, van a ser diarrea, mucosa con moco y de olor fétido. ¿Sí? O en su defecto, diarrea, estreñimiento. Estreñimiento. Y luego también dice, se acumula en los sanfu. Esta flema que se genera en el cuerpo también se puede acumular en los sanfu. Los sanfu son san, órganos y fu, vísceras. O sea, en los órganos y vísceras. Provocando dolor intenso. Por ejemplo, las piedras en la vesícula biliar, ¿sí? En medicina china no se llaman piedras en la vesícula biliar. Se llaman exceso de yang, exceso de Qi en la vesícula biliar. ¿Sí? Es decir, que las flemas se producen por exceso de calor, humedad. El calor, humedad va a formar esas piedras. Esas piedras son flema. Las piedras de la vesícula biliar son flema. Entonces, ¿qué pasa cuando esas piedras se quedan en la vesícula? Duelen. Es un dolor impresionante. ¿Sí? Dolor intenso. El abdomen se hincha. La apéndice, cuando se obstruye, también por acumulación ahí de pequeñas flemitas, duele mucho, ¿sí? Y se inflama el abdomen. Y
el mismo abdomen cuando está, por ejemplo, los bebés. El bebé no puede excretar el moco. No puede. El bebé se lo traga. ¿Qué le pasa a un bebé cuando traga mucho moco? ¿No? Así lo seca. Te empiezas a dar cuenta porque en las heces sale la popó, viene de moco. Pero ese moco son bacterias. Y empieza a salir apestoso, de mal olor. Y obviamente el bebé empieza con llanto. ¿Por qué? Porque su pancita le duele. Hay dolor e inflamación intestinal. Hay pestilencia. ¿Sí? Hay mucosidad. ¿Sí? Por este proceso. Es decir, el chi, o sea, la flema, salió por vía fecal, pero en su paso ocasionó bacterias. ¿Por qué? Esa flema no debe entrar al torrente digestivo, tiene que salir hacia afuera. ¿Sí? El estómago no está diseñado para asumir esa flema. Esa flema normalmente la expulsamos, pero como los bebés no saben, no pueden, entonces la tragan. Y eso le genera un malestar muy frecuente. Cuando se habla de que la flema da al pulmón, la flema que es flema, o sea, es la flema. Sí, sí, la misma flema obstruye todo el árbol respiratorio. ¿Sí? Se la tragó el paciente, se traga. No, ahí generalmente no lo traga porque cuando la flema pasa de la garganta a la tráquea, si ahí pasa flema, inmediatamente toses. Inmediatamente, o sea, no le permite. La flema que se forma en el árbol respiratorio es otro tipo de flema. ¿Sí? Se forma alrededor del bronquio. Haz de cuenta, cada rama va formando mucosidad. Siempre tiene moco para que el aire entre por ahí y salga. Y si alguna pedacito de polvo microscópico pasa, es decir, la tráquea no alcanzó a eliminarlo, penetró como el humo de los cigarros. El humo entra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la tráquea no puede eliminarlo, no tiene la capacidad para eliminarlo. Entonces, pero los bronquios lo que hacen es en el moco, lo captan y se queda pegado. ¿Sí? Por eso, los pacientes que fuman mucho, se le forman unas manchas en los pulmones. ¿Por qué? Es de tanto nicotina que han capturado. Entonces, el ser humano tiene esa flema ahí, Siempre está. Siempre está. Cuando hablamos de moco en pulmón, es de exceso de moco. No de falta de moco. ¿Sí? Es exceso de moco. Entonces, cuando hay exceso, se produce una enfermedad que se llama bronquitis. Porque se inflamó el bronquio. ¿Sí? Cuando es asma, no se inflama el bronquio, se inflama el alveolo. El alveolo es haz de cuenta, son las ramas y las hojitas son los alveolos. La última parte, las hojitas, todas las hojitas que veas, haz de cuenta que van a ser el alveolo. Y la hojita, haz de cuenta que todo alrededor se llenó de moco. Entonces, por eso el paciente con asma es muy diferente. No hay bronquitis, el paciente respira. Y cuando respira, y exhala, y luego. Soy un chillido, un chiflido al entrar. Pero en el asma no. En el asma entra. No hay problema en los bronquios. Bien, entra el aire. Cuando exhala. Soy el chillido al exhalar. Cuando exhala, entonces es asma.
¿sí? Porque el aire sí entra, el problema es sacarlo. El problema es expulsarlo. ¿Sí? Dice, también se puede acumular flema, ¿sí? En la zona urinaria. Por ejemplo, los pacientes con en los hombres, la hiperplasia prostática ocasiona la próstata se inflama, pero en medio de la próstata pasa el conducto urinario. Entonces lo apresiona. La vejiga está llena, trata de salir la orina y sale con mucha dificultad, hasta a veces sangra o queda el goteo, pero no se vacía. Entonces va quedando ahí esa flema, aunque no es un moco como tal, pero se va acumulando y se empiezan a formar bacterias. Entonces le pueden ocasionar al paciente inclusive que se llene tanto la orina que en lugar de bajar, empieza a subir el riñón y ya produce pielonefritis, infección en los riñones. Un caso grave, un caso complicado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pelito de hoy. Puede haber también masas acumuladas, puede haber granos, por ejemplo, ¿cómo se llaman los que de repente salen así como que se acumulan principalmente en la espalda unos, ¿cómo se llama? Gas. ¿Cómo se llaman los granos que siempre anda reventando en la espalda? Los granos que siempre andan reventando en la espalda. Los barros. Barros. Pero, Puntos negros. sí, pero barros, puntos negros o cuando ya se forma se ve abultado, ¿sí? Eso se está generando ahí calor, ¿sí? Y luego ya tienen que operarlos porque fue originalmente un barro que se tapó, no salió por ahí calor, se empieza a acumular flema o grasa y hay que hacerle una pequeña cirugía para drenarlo, ¿sí? Por eso dice, son masas acumuladas formando una tumefacción, ¿sí? También hay casos en que en la piel se forman furúnculos. Los furúnculos son, haz de cuenta, como cisotes. ¿Saben qué es un cisote? ¿No? Un cisote es un furúnculo. Un furúnculo es una herida redonda, generalmente abultada, que al centro tiene como pus, ¿sí? Es por exceso de calor, ¿sí? También. Eso genera un exceso de calor en la piel que obviamente en el interior está guardando mucho calor y trata de expulsarlo por todas partes, ¿sí? En este caso, formando furúnculos. A veces se forman en la cabeza, principalmente aquí en la nuca. Se forman ahí los cisotes o furúnculos por exceso de calor, ¿sí? O los fuegos labiales, puede haber fuegos nasales, por lo mismo. Y la lengua se torna roja y áspera. Los pacientes que tienen, las personas que tienen abultada la piel, que acabamos de mencionar que es grasa lo que tienen abajo, también es porque el paciente tiene exceso de calor en su cuerpo. Es Jichi, o sea, flema acumulada en el interior. De hecho, se forma así el bultillo. Y lo revientas y, híjole, huele horrible. Casi siempre huele muy mal. ¿Por qué? Es puro calor que se está acumulando y no, la piel no es capaz o se cerró y no lo puedes pulsar. O sea, tienes que abrir para hacer Sí, hay que hacer una pequeña cirugía y drena. ¿Sí? De hecho, a veces con acupuntura, con las lancetas. Por eso le digo, a esta muchacha le encanta andar reventando granos enterrados, espinillas. Nomás le den la espalda, ay, te voy a reventar el barrito. Le encanta. Y a veces son lesiones más grandes, entonces pica con lanceta. De hecho, una ocasión de esas que anda ahí reventando granos, de repente reventó uno y le saltó en la cara y olía horrible. Y, ay, huele bien feo.
Digo, ándele, que le van a andar experimentando. Pero sí, lo podemos, ya ahora cuando ve eso, mejor le pica con la lanceta, le ponen la ventosa y lo succiona. No, pues sale todo amarillento, pero así feo. Y huele horrible. Con la ventosa. Le picas unas 3 veces con una lanceta y luego ya le ponen una ventosa grande y le haces succión. Y sacas todo el contenido lo jala el contenido y ya lo limpias con aceite, con alguna torundita y lo sacas. Pero ahí también te sirve. Vamos a tener aquí, miren, aquí, déjenme bajar esta imagen. Ok. Vamos a tener síndrome de vacío y plenitud. Aquí tienen síndrome de vacío, aquí tienen plenitud. Vacío en la energía y plenitud en la energía. Y vacío en la sangre y plenitud en la sangre. ¿Qué datos vamos a tener? Por ejemplo, vacío de chi o deficiencia de chi, ¿sí? O sue, es lo mismo. Vacío, deficiencia o sue en el pulmón. Ahogos en la respiración entrecortada, sudor espontáneo, la voz baja, la voz débil, y a nivel de estómago vamos a encontrar las 4 extremidades frías, hinchadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía, la retención de líquidos en las piernas se va a deber a que la energía no está fluyendo, está débil, hay debilidad o hay vacío. El paciente no come o tiene problemas como anorexia o bulimia. Eso es por problemas de vacío. Y esas pastosas o diarreas líquidas. Ahora, si hablamos de un exceso o plenitud o un exceso, exceso de chi, vamos a encontrarnos que a nivel de pulmón va a haber sensación de opresión. Sienten que la planan en el tórax. Va a haber esputo abundante, es decir, salivación excesiva o salivación con sangre. Eso es el esputo. Y puede haber asma. A nivel de estómago puede haber una sensación de plenitud aquí, en toda esta zona. Sientes que me siento bien lleno. ¿Sí? Aunque coma un poquito, se siente muy lleno. Puede haber malestar gástrico, gastritis, eructos. Eso es de exceso. Puede haber acidez o puede haber vómito espontáneo. Es por exceso de energía a nivel de abdomen. Ahora, las deficiencias de sueño, podemos encontrarnos con tinnitus. El tinnitus es por una deficiencia. No llega suficiente energía al oído. No puede haber sordera, ¿sí? Por deficiencia de energía renal. Puede haber vértigos, puede haber palpitaciones, temblor en las manos, ¿sí? Hay pacientes que tienen, no me refiero a Parkinson, ¿sí? ¿Sí? Me refiero a temblores, o sea, hay gente, inclusive joven, que le está temblando la mano, les tiembla, una o ambas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está llegando suficiente sangre a la articulación de la mano y por consecuencia no tiene una buena irrigación sanguínea, lo que no les permite un movimiento adecuado. Por eso está temblando, porque no hay suficiente aporte de sangre a la mano.
Además de eso, puede estar fría. O sea, seguramente va a estar fría la mano. La respiración superficial, los labios tan pálidos, descoloridos o amoratados. Puede haber insomnio y neurastenia, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la neurastenia? Histeria. Puede haber histeria, ¿sí? Por falta de sangre al organismo. Y temblores musculares igual. O sea, como en la mano, puede haber temblores en diferentes partes del cuerpo. Y chi es la energía. Y Sue, sangre. Sangre. Y en el caso de Sue, en síndrome de plenitud o exceso, puede haber dolor de cabeza, puede el paciente como que ve destellos de colores, puede haber moretones, puede haber la piel color púrpura, un dolor en tórax, pero el dolor es pivotante, o sea, viene y va. De repente trae dolor, de repente no trae. Y dura un poco tiempo el dolor. Puede haber dolor en la espalda, en los brazos, en el tórax. Generalmente el síndrome de plenitud va acompañado de dolor. ¿Sí? Lo vimos también en abdomen, también había dolor. Por ejemplo, las piedras en la vesícula, dolor. La apéndice, dolor. La colitis, dolor. O sea, el síndrome de exceso es igual a dolor. En el caso de la deficiencia, no hay dolor. Las deficiencias casi no producen dolor. ¿Eh? Ok. Vacío. Síndrome de vacío en órganos y vísceras. Vamos a encontrar que el paciente, si está vacío o si hay depresión, si hay deficiencia en órganos y vísceras, vamos a encontrar que el paciente está triste o melancólico o deprimido. ¿Sí? Vamos a encontrar que el paciente tiene miedo, es miedoso. ¿Sí? Va a haber retracción de los testículos, va a haber contracturas en los tendones. Va a haber las 4 extremidades débiles, o sea, el paciente no se puede levantar. Eso es deficiencia a nivel de vaso. Puede haber inquietud y puede haber indigestión. Y a nivel de riñón se va a manifestar con vértigo, se va a manifestar con vértigo, deslumbramiento, curvatura lumbar, es decir, en la zona lumbar va a tener una curvatura anormal, puede haber desviación de columna, puede haber hiperlordosis, molestias principalmente a nivel de dolor, a nivel de lumbares, lo cual va a provocar, en este caso sí va a provocar dolor. Puede haber astenia, puede haber dolor de rodillas, incontinencia urinaria, enuresis o enuresis, que es la orina nocturna, principalmente en niños. Cuando tienen miedo, pues hay enuresis. Y la espermatorrea. Y lo contrario, síndrome de plenitud o exceso. A nivel de corazón va a haber anomalías mentales. ¿Qué son las anomalías mentales? O sea, se refiere a el paciente está alterado mentalmente, pero en exceso. Por ejemplo, viene ahí la risa o el llanto. Se va a estar riendo en exceso o va a estar llorando sin motivo. Porque no es lo mismo que te pegues y o te dolió o te fracturaste o te acaba de dejar la novia. Pues obviamente, pues a lo mejor va a estar llorando, ¿no? A lo mejor va a estar festejando. ¿Sí? Pero hay un motivo. Pero de repente nos encontramos con gente
que sin motivo pasa de repente estamos tranquilos y se suelta carcajada o se suelta llorando. O los bipolares, que de repente están en una etapa maníaca, o en una etapa allá, y de repente están en una etapa allí. Pero esa enfermedad se considera de exceso. Aunque es bipolar, se considera de exceso. Puede haber dolor en los hipocondrios. Hipo es bajo, condrio, costilla. En el hipocondrio derecho, por vesícula biliar, o en el hipocondrio izquierdo, por problema en vaso. Dolor en vientre, ya mencionamos la colitis, la apendicitis, también las piedras en vesícula. Puede haber distensión abdominal, estreñimiento y edema generalizado. Y a nivel respiratorio o a nivel de tórax puede haber asma, tos o rinitis. Son de exceso. Y a nivel de renal puede haber retención de líquidos o puede haber dolor generalizado. El riñón genera dolor. Ahora, síntomas que podemos considerar de vacío o de deficiencia. En general, la astenia física o mental, o sea, la falta de ganas de física o mentalmente es un síndrome de vacío o astenia. La cara sin brillo. ¿Sí? El adelgazamiento no es de aquí, es del otro. Las palpitaciones, la sensación de ahogo, la sudoración nocturna, las heces pastosas, la orina frecuente, la incontinencia urinaria, el pulso débil, el pulso lento, la voz baja, ¿sí? Ah, bueno, es que acá abajo viene el pulso, por eso no lo mencioné. Oye, ya lo mencioné yo. ¿Sí? La lengua pálida, todo eso es de deficiencia, de vacío. O sea, falta. Por eso se da esto. Y cuando es el contrario, cuando es de plenitud o exceso, vamos a encontrar al paciente agitado, el estómago distendido o con la sensación de que está lleno. Tanto el abdomen como el tórax, en los dos se siente plenitud o se siente distensión. Hay dolor o rechazo a la palpación. Apenas tocas el abdomen y duele muchísimo. Puede haber estreñimiento, tenesmo, retención de orina, orina amarillenta, orina de un color fuerte, puede haber disuria, o sea, dolor al orinar, puede haber la cara roja, ¿sí? El pulso está fuerte, está rápido, ¿sí? La lengua está roja, la capa espesa, desaburra, puede estar amarilla o inclusive negra, ¿sí? También la lengua puede estar negra. Todo eso, aquí la intención es que ustedes puedan entender cómo el exceso va a provocar en el órgano, en la víscera, los síntomas que puede producir, el pulso que puede producir o la lengua. Todos esos van a ser deficiencia. O todo, el lado contrario, es todo lo que es exceso. Entonces, no podemos tener un síndrome de exceso con dolor en el hipocondrio y la lengua pálida. ¿Sí? O sea, no puede un paciente estar con un dolor de vesícula biliar con la lengua pálida. No. La lengua o va a estar roja, la saburra va a estar amarilla o la saburra va a estar negra. La lengua va a estar morada, pero no va a estar pálida. ¿Sí? No va a estar pálida. El paciente puede tener, imagínense, es que estoy, no, es que el paciente que diga, es que estoy deprimido. Ah, bueno, pues, no tengo ganas de hacer nada. No, pues me la paso todo el día en mi cuarto. No, estoy todo el día dormido.
Ah, sí, está deprimido. Pero te llega el paciente y con esa voz, pues dice, no, es que yo estoy deprimido. Todo el tiempo estoy deprimido. ¿Sí? ¿Dónde anduvo ayer? Que dice, no, pues fui aquí, fui allá, fui allá, fui allá. No está deprimido. Tiene que ir de acuerdo. Eso. Un paciente deprimido no te va a decir con risa, ja, 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 ja. No, va a estar. No te va a hablar en voz alta, va a hablar en voz baja. ¿Sí? Por eso le digo, los síntomas, los, los signos, los datos, cómo está el cuerpo, cómo se manifiesta, están muy bien ubicados. ¿Sí? Un paciente deprimido no va a traer hipertensión. No traen hipertensión. Un paciente deprimido no trae el pulso fuerte o rápido. Trae un pulso débil y profundo. Trae una presión arterial baja. Menos de 120. O sea, 110, 100, 90, 80. Sobre 70, 60, 50 o 40. O sea, ayer me tuvo una paciente presión 80-40. Pues, obviamente está bien deprimida. ¿Sí? De eso me habla la presión arterial. ¿Sí? Obviamente no va. Van a coincidir los síntomas, como un deprimido muy rara vez podría estar en la misma roja. A menos que su depresión sea por un área de otras cosas. Ajá. Pero cuando vaya con una patología cruzada. Sí. Tiene que haber una causa. Exactamente. Que no es solo el calor. Así es. Si el paciente tiene esos síntomas, vamos a suponer astenia mental y la cara sin brillo, esos son los síntomas. Quiere decir que el paciente le falta, tiene un vacío y hay que buscar si es de sangre o si es de energía. Exactamente. Lo acabas de comprender muy bien. O inclusive los dos. Hay deficiencia en la energía y deficiencia en la sangre. ¿Sí? Los dos. Pero puede ser una o la otra. Así es. Eso es por eso se van a dar las cuestiones de deficiencia o excesos. Y el secreto en la acupuntura, por eso siempre deben de checar a su paciente la lengua. La lengua roja siempre es sinónimo de exceso. Todos los síntomas van a ir de exceso. La lengua pálida, deficiencia. O sea, un paciente en depresión, un paciente que intenta suicidarse, trae la lengua pálida. Un paciente esquizofrénico, un paciente hiperactivo, trae la lengua roja. Así es. Ahí, chequen la lengua. No falla. Y es lo más, porque de repente el pulso, de repente, ay, bateamos, pero la lengua pálida, por ejemplo, ¿cuándo fue? El miércoles o martes, estaba checando a una paciente que trae problemas emocionales, pero no son fuertes. Trae problemas con sus hijos por decisiones que tomaron los hijos de pues la homosexualidad, ahorita con todas estas cosas y la señora pues no acepta que el hijo sea homosexual. Entonces la checo y trae una lengua bonita, trae una lengua rosada completamente. Entonces esa es una lengua buena, una capita penita de saburra, esa es la ideal. No más las impresiones dentales. Digo, lo único que traes es preocupación. Tus dolores en las manos
son porque se te salió de control algo. Tú quieres que lo hagan así y lo hacen así. No sé qué sea. No sé qué sea, pero el problema es que se te salió de control algo. Que no hace lo que tú quieres que haga o como tú quieres que sea. Y ya me empezó a decir, es que fíjate que pasó esto con mi hijo. Mira, ahorita, digo, ahorita en tu cuerpo no hay patología. Esa patología que está es apenas se está presentando. Si lo dejas que se genere, sí vas a terminar con artritis. Pero ahorita, te digo, ahorita en tu cuerpo no hay ninguna enfermedad implantada. Tienes que dejar que fluya. Tienes que dejarlo. Es una decisión que él tomó y tienes que respetarla, aunque estés totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Ni modo. Así pasan las cosas. Pero es muy difícil, pero si continúas con tu actitud, te vas a enfermar. Ahorita es un síntoma, te está avisando el cuerpo que no estés de acuerdo. Y si no llegas a un acuerdo, sí, se va a implantar la enfermedad. Entonces, sabes. De hecho, le recomendé buscar psicólogos. Eso es algo que pueden hacer. Vamos a ver. Y lo último, principio del yin y el yang. Esto constituye la regla de oro para la acupuntura. Toda la acupuntura se basa en esto. ¿Es yin o es yang? ¿Eh? Todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en estas dos categorías. Dice un fragmento de Zhu Wen. Les recuerdo que hay dos libros de acupuntura. El primer libro se llama Lin Chun, que es el que habla totalmente de acupuntura, tiene 81 capítulos. Y existe otro libro que se llama el Zhu Wen, las preguntas sencillas. Y se trata de un diálogo entre Huang Ti, que es el emperador amarillo, y Chi Po, que es el dios, que le está explicando cómo funciona el mundo. Entonces dice, quien sabe diagnosticar, distingue primero el yin y yang a partir de la inspección del color y por la palpación del pulso. Lo que les acabo de decir. Quien sabe diagnosticar, distingue el yin pálido, el yang rojo, a partir de la inspección de la lengua y de la palpación del pulso. Y generalmente, lengua pálida, pulso lento, pulso débil. Lengua roja, pulso rápido, pulso fuerte. Pasamos a la siguiente. Sí. El exceso de yin daña el yang. El exceso de yang daña el yin. El exceso de yang produce calor. El exceso de yin produce frío. También es un fragmento del Zhu Wen. Entonces, siempre que ustedes detecten, por ejemplo, el paciente que tiene frío, está frío, trae la lengua pálida, y estamos a 35, 40 grados,
¿Qué pasó ahí? Exceso de yin que dañó el yang. Eso fue lo que pasó. ¿En dónde? Pues ya me voy a poner a buscar, ¿sí? Vamos a inspeccionar. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Si es un síndrome de yin o es un síndrome de yang. Síndrome de yin. Yo observo, ¿sí? Que la cara está pálida. Es yin. Que no tiene brillo. Que el paciente se mueve despacito, con pesadez. Que tiende a encogerse. Estoy platicando con él y está todo encogido. Se ve que no tiene ganas, apático. Difícilmente le sacas una palabra. Al observar su lengua está pálida, está hinchada, ¿sí? O tiene una saburra humedecida, está muy húmeda. Escucho la voz baja, le decía que habla poco, que su respiración es débil. Tengo que observar eso, inclusive, hasta con simple hecho de estarla viendo. La respiración es débil y corta. El interrogatorio, las heces poco, dice poco dolorosas, es poco olorosas. Poco olorosas y blandas. Puede haber inclusive anorexia. No, es que yo no como. Como una vez al día y como un poquito, como cualquier cosa. La boca está pastosa, le observa la lengua y la se observa ahí pastosa. No tiene sed o no acostumbra a tomar agua, que es lo que les decía ahorita, no acostumbra a tomar agua. Y si toma bebidas calientes. ¿Sí? Y la orina clara y abundante. O sea, si le pregunta directamente, ¿tu orina cómo es? ¿Cómo? O sea, ¿sale muy blanca? O si no te puede decir, dile, ¿sale muy blanca o sale muy amarilla? No, pues blanca. Ya vas por ahí. Y la palpación, dolor en abdomen, que inclusive al oprimirle se siente bien. Lo oprimimos y se siente bien. ¿Sí? El cuerpo se siente frío, tocamos las manos, tocamos los pies, se sienten frío. El pulso está profundo, fino, o lento, o débil, ¿sí? Todo eso nos va a dar un síndrome yin. Y el contrario, el síndrome yang, observamos al inspeccionar con pura vista, es la cara roja, se observa el cuerpo caliente, está agitado, trae los labios secos, la lengua roja, o muy oscura, o morada inclusive. Algunas veces está la lengua algo morada, la capa de sabor es amarilla, negruzca, o tiene puntos rojos. También es un exceso de yang, un síndrome de yang. Su voz es fuerte, habla bastante, la respiración es agitada, inclusive a veces cuando están respirando, si ustedes le ponen atención, está. Pero se escucha, o sea, como un toro que está enojado. O sea, aunque esté tranquilo, aunque esté platicando bien contigo, la respiración. ¿Por qué? Porque está bien ya, ¿sí? Está a punto de explotar. O a veces, al estar platicando, nomás no, tú, güey, no, pues que tú, güey, que quién sé qué. O sea, te habla con malas palabras, ¿sí? Un yin jamás en la vida va a decir una mala palabra. Hasta en eso. Los yin son reservados, son propios, son internos. El yang no, o sea, es más, y se siente así a los anchos. O sea, quiere ocupar espacio, que lo veas grande, imponente.
es yang. Le preguntas cómo sus heces si son fétidas, si es estreñido, si son heces muy duras, la orina si es amarillenta, oscura o casi no orina, ¿sí? Si normalmente tiene mucha sed, o inclusive, les digo, te llegan con su garrafón de agua helada, ¿sí? Donde quiera andan con su agua helada, ¿sí? Porque tienen que estar tomando agua, porque obviamente está caliente el cuerpo, tengo que estarle echando agua constantemente, ¿sí? Cuando consumen drogas sintéticas, toman mucha agua. Digo que es porque se les calienta el cuerpo por dentro. Así es. Porque yo se me daba cuenta cuando los que iban conmigo que se drogaban, se habían muerto de drogar porque traían y hasta me robaban el agua de refrigerado. Eso era una cosa. Sí. Entonces, Sí, es que imagínate, o sea, con exceso de calor al interior del cuerpo, entonces hay que echarle agua, como hay lugar. ¿Eh? ¿Dicen drogas sintéticas? sí, sí, las pastillas, pues. Esto Ok, sí de los que fuman marihuana. No tanto. No, de la cocaína para arriba. sí. Es que la marihuana es gin. La marihuana no, te relaja, somnoliento y da hambre. Pero la marihuana es gin. Es una droga gin. El peyote es una droga gin. ¿Sí? Pero las demás, casi todas las drogas sintéticas son ya. A la palpación del abdomen, inmediatamente le duele. Inclusive, en cuanto ven que ya tus manos al abdomen a checarlo, la detienen. No me toques, no me toques. Me duele mucho el abdomen. También son muy risueños. Les tocas la panza o la espalda y se ríen por todo. ¿Sí? Su cuerpo, sus pies, sus manos están calientes. Desde que los saludamos se siente calor, inclusive el sudor en las manos, porque tienden a estar calientes. El pulso puede estar muy superficial, amplio, muy rápido y fuerte. ¿Sí? El pulso. Esos son datos yang. ¿Y la persona Jin puede tener erizadas, o sea, puntos rojos en la lengua? No, No, nada más que sería en el momento. así es. El yang es el que generalmente va a presentar este problema. Bueno. ¿Qué significa la palabra su? La palabra su significa debilidad, insuficiencia, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Levanten las manos los que sí y levanten las manos los que no. Estamos dos de dos. Bueno, estamos dos indecisas. No veas, es que es el chiste. No me acuerdo de su y sí. Ok, sí, es. Entonces decimos que es cierto. Es cierto. La poca energía innata, los 7 sentimientos y el exceso en la sexualidad generan síndrome de deficiencia o exceso. La poca energía innata, los 7 sentimientos y el exceso en la sexualidad generan síndrome de deficiencia. Vamos a ver. El síndrome de plenitud o exceso se caracteriza por voz fuerte, excreciones amarillas, lengua roja, taquicardia, estreñimiento y nerviosismo. ¿Cierto o falso? Muy bien. Vómito con sangre, sangrado nasal, orina escasa y roja, evacuación de excremento seco. Son síntomas de principio yin, ¿cierto o falso?
falso. Es falso. Son de yang. Todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en estas dos categorías. Su y chi o yin y yang. Todas las manifestaciones clínicas se pueden dividir en su y chi o yin y yang. ¿No? Lo acabamos de leer al último. Sí. Las dos. Yo creo que dos porque Pero esto viene en el Suwen. El Suwen nos dice que todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en estas dos enfermedades. Entonces son ya. yin y yang. Andan. Ya acabamos. Siempre me tocan los exámenes. Sí. O sea, eres sortudo.